Buenos días, estimados alumnos. Vamos a ver un nuevo tema relacionado con las amenorreas. En este caso, vamos a ver la insuficiencia ovárica primaria. Pero antes de desarrollar el tema, quiero hacer una mención a la pregunta que una de las alumnas realizó en relación al uso del Orlistat en casos de síndrome de ovarios poliquísticos. Ustedes saben que el Orlistat es un fármaco dentro del grupo de los inhibidores de la lipasa. Por tanto, evita la absorción de tejido graso. De esta manera, ayuda a disminuir, a perder el peso. Si ustedes recuerdan que dijimos que en casos de síndromes de ovarios poliquísticos, la reanudación de la menstruación y la ovulación pueden restablecerse cuando la paciente pierde un 5 a 10% de su peso. Indudablemente, el Orlistat ayuda a perder peso y aparentemente resultaría ser muy útil en estos casos. Pero el Orlistat tiene muchos efectos colaterales. Entre estos, alteraciones de la menstruación, inclusive puede provocar daño hepático con ictericia marcada, además de otros efectos colaterales. Por tanto, ningún texto de ginecología menciona la posibilidad de utilizar el Orlistat en casos de síndrome de ovarios poliquísticos. Y la FDA contraindica totalmente esta asociación con inductores de la ovulación, como el citrato de clomifeno o su asociación con la metformina, un hipoglicemiante. Hecha esta aclaración, vamos a ver el tema de insuficiencia ovárica primaria. Definición. Es la pérdida de función ovárica acompañada de niveles elevados de la hormona FSH antes de los 40 años. Entonces, en estos casos, hay una pérdida de la función ovárica con niveles elevados de la hormona FSH y que se presenta antes de los 40 años.
lógicamente, los niveles elevados de la FSH y niveles bajos de estradiol. Este es un cuadro típico de hipogonadismo hipergonadotrópico. Antecedentes. La insuficiencia ovárica primaria se presenta en 1 a 250 mujeres menores de 35 años y en 1 en 100 mujeres menores de 40 años. Anteriormente recibía el nombre de falla ovárica temprana. Por otra parte, se ha observado que existe una relación familiar en el 10% de los casos. La pérdida de la función ovárica puede ser definitiva o puede ser intermitente. Cuando esta pérdida es intermitente, estas pacientes pueden producir ocasionalmente cantidades suficientes de estradiol para estimular el endometrio y de esta manera presentar sangrados genitales en forma intermitente, y esto muchas veces confunde y retrasa el diagnóstico. Ocasionalmente, un 5 a 10% de estas mujeres inclusive pueden llegar a ovular, lograr una concepción espontánea y tener un embarazo normal. Repetimos, en estos casos, los ovarios dejan de producir en cantidad adecuada suficiente los estrógenos, principalmente el estradiol, que es el estrógeno más potente. Entonces, los síntomas van a ser fundamentalmente de un hipoestrogenismo, o sea, de un hipogonadismo. Entre estos síntomas están la inestabilidad vasomotora, que se va a caracterizar por oleadas de calor. Son sensaciones térmicas súbitas que aparecen en la parte superior del cuerpo y luego se extienden al resto del cuerpo. También se presenta sudor nocturno, un sudor nocturno que acompañado de calor. También es frecuente que estas pacientes
presenten labilidad emocional, o sea, un estado de humor muy, muy inestable, muy variable. Pueden amanecer con un carácter normal, amanecer contentas y a mediodía tener un llanto sin motivo justificado. El hipoestrogenismo también provoca sequedad vaginal, falta de lubricación y como consecuencia de la sequedad vaginal se produce dispareunia. También el hipoestrogenismo va a provocar amenorrea y en algunas ocasiones oligomenorrea, cuando la función ovárica es intermitente. No se olviden que el término de oligomenorrea se utiliza cuando las menstruaciones son poco frecuentes y se presentan después de 38 días. Etiología de la insuficiencia ovárica primaria. El primero, la causa más frecuente es la idiopática o causa desconocida. Un 70 a 75% es idiopático. Se hace todos los estudios conocidos y no se puede llegar a determinar la causa. Repito, en el mayor porcentaje de los casos es de causa desconocida. Luego están los defectos cromosómicos. Sobre todo, las delecciones y translocaciones a nivel del cromosoma X. Deben recordar lo que es una delección y lo que es una translocación. También en estos casos es necesario determinar el cariotipo para descartar un síndrome de Turner, sobre todo un mosaicismo donde inicialmente tiene un aspecto de normalidad y después empiezan a presentarse estos síntomas. También el síndrome del cromosoma X frágil es un defecto genético que afecta al cromosoma X, donde generalmente la madre es portadora de este síndrome que va a afectar al cromosoma X y lógicamente, más que la insuficiencia ovárica primaria, tiene otras manifestaciones
más importantes como el desarrollo neurológico. También la galactosemia, que en última instancia es un cuadro genético. Desórdenes autoinmunes. En este caso se producen autoanticuerpos contra diferentes glándulas. No solamente se producen autoanticuerpos contra los ovarios, sino que son autoanticuerpos poliglandulares que pueden afectar simultáneamente estos anticuerpos a la tiroides y provocar una enfermedad de Graves o un Hashimoto. Pueden provocar un hipoparatiroidismo. Pueden ocasionar una diabetes mellitus y pueden ocasionar una insuficiencia renal, dando origen a la enfermedad de Addison. Entonces, cuando se producen estos autoanticuerpos en forma anormal, puede dañar al ovario o puede dañar simultáneamente a las diferentes glándulas. Exposición a tóxicos. En estos casos, una radiación de 800 centigrados o mayor va a provocar una esterilización definitiva. También los agentes alquilantes utilizados en casos de cáncer van a causar daño en la función ovárica. Estimulación folicular anormal. En estos casos existe una anomalía genética en los receptores de la aromatasa. No se olviden que la aromatasa es una enzima compleja que permite convertir los andrógenos en estrógenos. Y lógicamente, cuando falla la aromatasa, no hay cantidad suficiente de estrógenos y por tanto hay una insuficiencia ovárica primaria. Por otra parte, también puede haber una anomalía en los receptores de la FSH. Por tanto, no va a haber un desarrollo folicular adecuado y como consecuencia se va a producir un hipoestrogenismo. El examen físico. Generalmente o frecuentemente estas pacientes tienen un desarrollo físico completamente normal. Recuerden que tenían menstruaciones hasta antes de los 40 años. En casos de
mosaicismos es necesario determinar el cariotipo, sobre todo cuando hay algún rasgo de un síndrome de Turner. Es necesario determinar el cariotipo y descartar que sea 45X0. También en mujeres con estatura menor de 1,50 m, 1,5, es necesario descartar alguna anomalía. Luego es necesario evaluar las características de la glándula tiroides, porque tanto en la enfermedad de Graves como en la enfermedad de Hashimoto pueden estar aumentados de volumen. También es necesario determinar la presencia de hiperpigmentación que haría sospechar de una enfermedad de Addison. Lógicamente, hay que determinar si la paciente tuvo un desarrollo completamente normal, un desarrollo de las características sexuales secundarias a edad normal. Búsqueda de signos y síntomas de desórdenes asociados. En estos casos, intencionalmente buscamos algunas pruebas que nos permitan descartar, por ejemplo, una diabetes mellitus. En estos casos vamos a solicitar una glicemia en ayunas, vamos a solicitar niveles de insulina y en algunas ocasiones prueba de tolerancia a la glucosa. También es necesario determinar la presencia de anticuerpos antiperoxidasa tiroideos. Si estuvieran presentes estos anticuerpos antitiroideos, estamos frente a un problema inmunológico. También es necesario determinar los niveles de cortisol libre en orina de 24 horas. En estos casos, donde una mujer deja de menstruar en forma definitiva o tiene menstruaciones intermitentes antes de los 40 años, es necesario descartar otras causas de amenorrea o oligomenorrea.
es menor de 40 años, por tanto, siempre hay que descartar la posibilidad de un embarazo. También es necesario descartar un hipotiroidismo, solicitando dosificación de TSH y de T4 libre. También es necesario descartar una hiperprolactinemia. Debemos recordar que los niveles normales de prolactina deben ser menor a 20 nanogramos por ml. También es necesario determinar la reserva ovárica. Y cuando veamos infertilidad, vamos a ver con todos los detalles la importancia y cómo se determina la reserva ovárica. Vamos a adelantar que para esto es necesario pedir dosificación de FSH. Cuando al tercer día los niveles de la FSH están elevadas, nos indica que existe un problema a nivel ovárico. También, y generalmente la FSH va a estar muy elevado. También la concentración de estradiol, que en estos casos va a estar disminuida. Y la dosificación de la hormona antimulleriana. Y cuando esta hormona está disminuida, menor a 1.3 nanogramos por mililitro, también nos indica que existe una disminución de la función ovárica. Por otra parte, en algunas ocasiones es necesario determinar el cariotipo, sobre todo cuando las menstruaciones desaparecen antes de los 30 años. Fundamentalmente para determinar si es un cariotipo normal 46XX, aunque en algunas ocasiones se va a observar mosaicismo. También es importante descartar las enfermedades autoinmunes. Ya hemos visto que se forman autoanticuerpos en forma anormal contra diferentes órganos glandulares como la tiroides, la paratiroides, las suprarrenales, el páncreas y los ovarios. Tratamiento y control a largo plazo. Recuerden que son mujeres menores de 40 años. Y para toda mujer es fundamental
la acción de los estrógenos. Entonces es necesario efectuar el tratamiento de los síntomas de hipoestrogenismo. Para los síntomas vasomotor, como son las oleadas de calor o bochornos, o llamados también sofocos, para la sudoración nocturna, para la labilidad emocional, se pueden utilizar pastillas anticonceptivas combinadas con bajas dosis de etinilestradiol. Entonces se eligen las pastillas que tengan una concentración de 20 microgramos de etinilestradiol. También se puede utilizar la clonidina, que como ustedes saben es un fármaco antihipertensivo, pero que también tiene muchas otras acciones. Puede actuar inclusive como analgésico, como antidiarreico, pero su función principal es antihipertensivo, y también se ha visto que existe una respuesta adecuada, una respuesta aceptable de estos síntomas del hipoestrogenismo. Se puede administrar por vía oral o por parches. Es mucho más favorable la respuesta al uso de parches de 0,1 a 0,3 miligramos. Se coloca un parche cada día. También se puede utilizar la paroxetina, 7,5 miligramos vía oral día, o la venlafaxina, 75 miligramos vía oral día. Ambos fármacos son antidepresivos, inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Y finalmente se puede utilizar para los síntomas vasomotor la gabapentina. Que ustedes saben, es básicamente un fármaco antiepiléptico y además también utilizado para dolores postherpéticos. Entonces, generalmente, en estos casos, puede utilizarse pastillas anticonceptivas con baja concentración de etinilestradiol, máximo 20 microgramos. O se pueden utilizar los antidepresivos como la paroxetina, la venlafaxina. La clonidina, un antihipertensivo, y la gabapentina, principalmente un antiepiléptico. También es frecuente la presencia de sequedad vaginal. Para estos casos se puede administrar humidificantes vaginales en base a una mezcla de aceites con vitamina E y provitamina B5.
ácido pantoténico. Y también se pueden utilizar estrógenos vaginales en forma de crema, en forma de pastillas vaginales. En ambos casos se utilizan ya sea la crema o tabletas vaginales 2 veces por semana por el tiempo necesario. Y también se pueden administrar estrógenos en forma de anillos vaginales que libera una dosis muy baja y tiene acción por 90 días. Entonces, repito, se pueden utilizar para la sequedad vaginal humidificantes en base a una mezcla de aceites, como aceite de coco, asociados a vitamina E y la provitamina B5. También es frecuente en estos casos, recuerden que son mujeres menores de 40 años, la dispareunia, y podemos utilizar los humidificantes los estrógenos vaginales a bajas dosis y los lubricantes que generalmente traen en su composición parabenceno. Salud ósea. En estas pacientes es fundamental prevenir una osteoporosis temprana. Para esto es necesario administrar calcio 1200 miligramos vía oral día. Y es mejor que este calcio se encuentre en los alimentos, en la dieta, que directamente prescribirlos. También es necesario administrar vitamina D entre 600 a 800 unidades internacionales vía oral día. Es necesario dosificar la 25-hidroxi vitamina D para que esté en un rango ideal entre 35 a 45. Ese es el rango apropiado, aunque el rango normal es entre 20 a 85. También es fundamental que estas pacientes realicen actividad física por 30 a 60 minutos día y unos 3 a 4 días por semana como mínimo. Entonces, para prevenir la osteoporosis, estas pacientes requieren calcio 1200 miligramos por día, requieren vitamina D, requieren actividad física, realizar ejercicios físicos.
Y además, en estos casos, es necesario efectuar una densitometría para observar la presencia de una osteopenia y o de una osteoporosis. Luego hay que hacer controles con densitometría cada 3 años. La fertilidad. No se olviden que estas pacientes, aproximadamente un 5 a 10% pueden tener función ovárica intermitente y pueden lograr un embarazo, una fecundación en forma espontánea y tener un embarazo normal. Pero la mayor parte de estas mujeres dejan de ovular y si quieren lograr un embarazo, tiene que hacerse con un ovocito de una donadora. Vigilancia de desórdenes autoinmunes subsecuentes. Una vez establecido el cuadro de insuficiencia ovárica primaria, es necesario controlar que las otras glándulas funcionen adecuadamente y para esto es necesario solicitar con cierta frecuencia anticuerpos antiperoxidasa tiroideos para una función tiroidea adecuada. Es necesario realizar glicemias, pruebas de tolerancia a la glucosa, además de insulina, de niveles de insulina. Es necesario solicitar TSH y tiroxina libre. Y es necesario efectuar controles de cortisol libre en orina de 24 horas. Muy bien. Entonces recuerden, por favor, que este cuadro se caracteriza por pérdida de la función ovárica con niveles elevados de FSH, frecuentemente igual o mayores a 30 miliunidades internacionales por ml y que además se presenta antes de los 40 años. También es importante recordar que un alto porcentaje de los casos es idiopático de causa desconocida. También es necesario recordar que está relacionado con alteraciones cromosómicas y además puede estar asociado a autoanticuerpos contra las diferentes glándulas. Muy bien, con esto hemos terminado el tema.
Si alguien tiene alguna pregunta o alguna aclaración, puede hacerlo en este momento, por favor. No, doctor, creo que todo claro. Muy bien, entonces, muchas gracias y reanudamos las clases. Creo que es el 2 de agosto, ¿no es verdad? Sí, doctor. Bueno, que tengan un buen descanso y que estén con toda la energía necesaria, todas las ganas para el próximo semestre. Que tengan un buen día y un buen fin de semana. Gracias, doctor, igualmente. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor.